Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y si soy una madre de Plaza de Mayo, es porque a mí también me arrebataron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo. En este caso, Alejandro Martín Almeida. Ale tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina, trabajaba, pero antes que nada era un militante político. Aunque no lo crean, todavía hoy hay quienes dicen, por algo será que se los llevaron. Y nosotras, las madres, las abuelas, con mucho orgullo decimos, por supuesto que fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. Alejandro, uno de ellos. En el año 75, antes del golpe cívico, militar, clerical. Soy católica, pero que le caiga el sayo a quien le caiga. Alejandro, un 17 de junio, acá vivía conmigo, llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo voy a ver, mañana no voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. No vino, al día siguiente me levanto, empiezo a buscar. Cuando él no venía a dormir, me dejaba un papelito o algo. No encontré nada, pero sí encontré en ese mueble una agenda. Y en las últimas 24 hojas, 24 poesías. Yo tampoco sabía que Alejandro escribía poesía. Yo ignoraba totalmente su militancia. Él me cuidaba, me preservaba, no me contaba nada. Después de muchos años me enteré que militaba en el ERP. Tal sería mi ignorancia que una vez en una tabla de planchar veo una estrella con virome. Entonces le digo, Ale, ¿es la estrella judía? Me dice, mamá, era la estrella del ERP, pero ya te digo. Y además, atrás de cada madre hay una historia de vida. Si no hubiera sido por la desaparición de nuestros hijos, no nos hubiéramos conocido, porque cada una tenía su familia, sus amistades, en fin, su oficio, su trabajo. Pero bueno, y es importante que se conozcan las historias de vida de las madres, porque nosotros no nacimos y nos juntamos, no, cada una tiene su historia. En mi caso, mi padre coronel, mi hermano coronel, mis dos cuñados oficiales también de ejército, los maridos de mis dos hermanas oficiales de aeronáutica. Yo me crié en ese ambiente. Gorila total. Tenía unos pelos que me salían por todos lados. Ya me afeité hace años, desde ya. Como les digo, era año 75. No había madres, nada. Yo además ignoraba totalmente si había algún organismo o algo. Yo nunca me olvido que alguien me dice, Tati, tenés que ir a la liga, tenés que ir a la liga. Y yo parecía, bueno, Susana Jiménez, ¿a la liga de las amas de casa? Oh, era la liga por los derechos del hombre, bueno, humanos hoy en día. Entonces yo empecé por mi cuenta sola a averiguar. Les voy a decir que al principio todas las madres, así las que iban perdiendo sus hijos, bueno, también salieron a ver a quién conocían, todo. Bueno, en mi caso, yo, por supuesto, ¿a quién recurro? A mis conocidos. Arguindegui, el general Arguindegui, de caballería, igual que mi padre. Mi padre murió en el año 1961, ¿no? Bueno, Arguindegui había sido oficial de mi padre, así que yo lo conocía. Bueno, lo voy a ver y le digo, mire, Arguindegui, no sé si usted podrá hacer algo. Uno de mis chicos hace días que no sé nada. Va. Me dice, señora, no podemos hacer nada. Son los peronistas los culpables. ¿Qué más quería yo? Claro, le digo, por supuesto, son ellos. Yo no podía pensar que mis conocidos
Por ejemplo, Galtieri, jefe de mi hermano. Salíamos todos juntos. Bueno, Camps, de Paraná. Mi apellido de mi madre es Uranga, somos familias de mi madre tradicionales. Mi tío Raúl Uranga, cuando fue gobernador de Entre Ríos con Frondizi, hizo el túnel subfluvial, por ejemplo. Todos radicales, antiperonistas, por supuesto. Bueno, pero íbamos a pasar todos los veranos. Así que yo lo conocía a Camps de jovencita. Agosti, compañero de uno de mis cuñados y padrino de uno de mis sobrinos. Con eso les quiero decir que yo era amiga, esos eran mis conocidos. Yo no entraba en mi cabeza que esos ya eran los culpables de la desaparición de Alejandro y de tantos otros ya desde el año 74-75. López Rega, Triple A, por supuesto, ¿no? Así que yo tenía 45 años cuando se los llevaron a Alejandro. O sea, 45 años que viví en una burbuja, ¿te imaginas? Ahora, en el caso de mi hogar, mis padres, mi padre, fíjate que votó el primer gobierno de Perón, después no. Pero era un hogar muy particular. Jamás escuchamos, a pesar de ser antiperonista, en fin, viva el cáncer, por ejemplo. Jamás se discriminó a los judíos, para nada. Un hogar muy especial, ¿no? Pero ya les digo, a mí me costó mucho acercarme a madres, porque yo decía, con el currículum que tengo, van a pensar que soy una espía. Hasta que me decidí, en el año 80, en el año 80, en el año 77, bueno, fue que se formaron como madres, ¿no? En el año 80 vamos con Fabiana, con mi hija, a la Casa de las Madres. Estábamos en la calle Uruguay en esa época, y al entrar en una pared vemos fotos, digo, no soy la única, ¿no? Y me atendió la madre con mayúscula, María de Lagarde de Antocolets, que buscaba a su hijo abogado, hasta hoy desaparecido. María Adela, la señora alta, canosa, que imponía, y ella me atendió y me preguntó lo único que preguntaban a una madre cuando se acercaba por primera vez: ¿a quién te falta a vos? No importaba política, religión, nada. Y yo ahí hice por fin mi catarsis. Hablé, conté, lloré. ¡Bah! Y en un momento le digo, ay, María Adela, qué estúpida que he sido. Me dice, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acerca cuando es su momento. Este es el tuyo, Tati. Has dejado amistades, familia. Y le dije, no. Y yo siempre digo lo mismo. Mi familia a mí no me dejó, para nada. No compartían nada, pero me acompañaron mis hermanas, mis cuñados, una entrevista que tenía averiguar algo. Así que en ese sentido, mi familia no me dejó. Bueno, como les digo, me incorporo a madres y ahí me entero la historia de las madres, desde ya. Yo me acuerdo que antes de ir a la casa de las madres, un jueves, yo fui a la plaza, con el que era el padre de mis nietos, bueno. Y entonces, y ahí vi cantidad de gente, Dios mío. Todavía el pañuelo mucho no se usaba, todavía. Después les cuento la historia del pañuelo. Algunas, qué sé yo. Yo dije, Dios mío, no estoy sola. Y luego fui a casa de madres, ¿no? Que es lo mejor que pude hacer desde ya. Compartir, hablar el mismo idioma, aceptar los logros, seguir luchando a pesar de no lograr lo que queríamos. Pero como les digo, ahí me enteré que Azucena Villaflor de De Vincenzi, que buscaba a su hijo, en un momento dijo unas palabras, Dios mío, que vaya si tienen actualidad. Por separado no vamos a lograr nada. Tenemos que juntarnos. Vayamos a la plaza. Vamos ahí, contamos, gritamos y vamos a verlo a Videla. Nos cruzamos y hablamos con él.
por supuesto no la recibió, porque había mucho de ignorancia. Más de una creía que su hijo estaba preso, incomunicado, en algún lugar. Pero esa palabra que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecido, no nos caía. Por eso, por años, en las marchas gritábamos: aparición, con vida los llevaron, con vida los queremos, porque creíamos que estaban vivos. Después de muchos años, gracias a los sobrevivientes, a los exiliados, ¿no es cierto?, supimos que nuestros hijos estaban muertos, aunque políticamente jamás los damos por muertos. Desaparición forzada y detenidos desaparecidos, hasta que alguien no nos diga por qué, cómo murieron, nada. Ni siquiera es otra de las crueldades que nos han hecho. No sabemos dónde están los restos, no sabemos dónde están enterrados, dónde llevarle una flor. Yo siempre digo que no me quiero ir sin antes por lo menos tocar los huesos de Alejandro, ¿no? No pierdo la esperanza, porque están los antropólogos forenses que están encontrando y han encontrado, gracias a Dios, tantos restos y se lo han podido dar a la familia, a enterrarlos, en fin. Así que, como te digo, las madres, después de muchos años de gritar aparición, a partir de ese momento, nuestra lucha se basa en 3 patas: memoria, verdad, justicia legal. Nunca justicia por mano propia. Y seguíamos pidiendo justicia. Llegó el doctor Alfonsín y cuando hizo ese juicio único en la historia del mundo, porque es la primera vez que civiles condenaron a perpetua y juzgaron a los milicos. La primera vez en el mundo, ¿eh? Así que dijimos: bueno, al fin empezamos a respirar otro aire, qué maravilla. Pero sabemos, lamentablemente, apremiado por los militares, tuvo que dictar esas leyes de punto final y obediencia debida. No pudimos seguir juzgando en la Argentina, pero no bajamos los brazos. ¡Qué esperanza! Seguimos exigiendo justicia, justicia. El presidente que lo siguió al doctor Alfonsín, que por razones obvias no lo nombro, este es riojano que tampoco favor le hace a La Rioja, pero en fin, ¿qué hizo este iluminado? Absolvió a los porcos que habían sido condenados. Nos pasaban por las narices otra vez los genocidas y pretendía tirar la ex-ESMA para hacer la gran plaza de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Ni olvido ni perdón. Cárcel común y perpetua para los genocidas y sus cómplices. Así que ahí nos quedamos, pero tampoco dijimos: para un momentito, nadie nos va a decir que no sigamos luchando. Seguimos exigiendo justicia, justicia. No lográbamos. Hasta que llegó el 2003, donde, como él mismo lo reconoció, nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, fue el primer presidente que nos escuchó, no que nos recibió, que nos escuchó. Fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente. Y además, gracias a la lucha inclaudicable, no solamente de los organismos, sino de tantísima gente que ya nos acompañaba, derogó las leyes de impunidad y así pudimos seguir juzgando en la Argentina. Los juicios continuaron desde ya, la misma política de Estado que también tomó Cristina Kirchner. O sea, fueron 10 años de tranquilidad, donde se juzgaba, se condenaba. Nadie le faltó el respeto a la memoria de nuestros hijos.
justamente como les comentaba, que quedamos tan poquitas madres, pero muy pocas, 3, 4, como mucho, algunas que ya no caminan, abuelas quedan muy pocas, son 2. Ahora las abuelas, lo lindo es que ellos tienen la comisión integrada por los nietos recuperados. Mira, otro más los otros días, ¿no? Y nosotros las madres, están los hijos, por supuesto, estos pibes que en el año 95 eran unos pibes, hicieron su irrupción con esa insolente juventud maravillosa. Nosotras, por muchos motivos, no comentábamos dónde habían militado nuestros hijos, ¿no? Como resguardándolos. Y los chicos llegaron y dijeron, mi padre era Monto, mi madre de Lerp, y ahí nos largamos todas a decir dónde militaban nuestros hijos, ¿no? Y en general nosotros, las madres, está bien, están los hijos también, pero además estamos tranquilas, fíjate, porque hay esa juventud militante, que no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ayudar al otro, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000. Y ese es el compromiso y la tranquilidad que tenemos las madres. Por eso, porque hay una militancia maravillosa. Pero a esa militancia hay que estar permanentemente al lado y además comprometerlos, porque son el recambio, son los que están, a los que les estamos pasando justamente la posta, ¿no? Que la ponen en práctica. Pero la posta de a poquito, porque todavía estamos nosotras, las madres, y que realmente, como nos dicen todos, que somos el faro, que somos la luz, que cuando no saben qué hacer, piensen qué harían los pañuelos blancos, ¿no? Porque realmente, modestia aparte, es la única parte del mundo que un grupo de mujeres salieron a la calle. La mayoría eran amas de casa, otras no, tenían su trabajo, realmente su oficio. Yo, que también caí en la escuela pública, soy docente, jubilada hace años, y sinceramente nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia por la vida, con un pañuelo blanco en la cabeza, desde ya. Pero las madres en general, y ahí salimos a ocupar lugares, cosas que eran reservadas para hombres, marchas, plazas, a gritar, ¿viste? Nos han preguntado muchas veces si no tuvimos miedo. No, pero sí miedo por las que teníamos más hijos. Por los hijos sí. Nosotras no, ¿viste? Porque, como digo, salimos como las leonas a preguntar, a exigir, a buscar, ¿no es cierto? Siempre, siempre pidiendo, repito, justicia legal. Nosotras no sembramos el odio, ellos sí. Nosotros sembramos amor. Pero al decir amor no es debilidad, de ninguna manera. Pero eso es lo que hacemos. Y el amor siempre triunfa, hay que tener esperanza. Yo les voy a contar por qué usamos pañuelos blancos. Yo dije que la complicidad, ¿no es cierto?, de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica, fue espantosa. Realmente, totalmente de acuerdo con los genocidas. Más de un cura les daba la bendición, los torturaban, pero sin embargo hay que rescatar a los Angelelli, Ponce de León, Mujica, Palotinos, en fin, monjas, tantas que realmente les han quitado la vida, porque justamente nuestros hijos, los 30.000, porque son 30.000, y aunque hubiera sido uno, lo mismo la lucha hubiera sido, pero realmente ellos no dieron la vida, se las arrancaron. Ellos querían vivir, tenían planes, querían cambiar ese mundo que les tocaba vivir, ¿no es cierto? Pero la jerarquía eclesiástica jamás los recibió, nunca. Entonces, todos los años
hay una gran marcha a Luján, donde está la Basílica de Luján, y ahí está la Virgen de Luján, que es la patrona de la Argentina. Y van miles de personas, a pie, en auto, como sea, a pedirle a la Virgen. Y van todos los años la jerarquía eclesiástica. Esto era año 80 más o menos. Bueno, entonces se decide ir a Luján, porque ahí va a ir la jerarquía. Y ahí entonces era cuestión de preguntarles todo. Bueno, pero claro, entre miles de personas, ¿cómo se encontraban todos? Las madres, los familiares, los amigos. Entonces alguien decía, en un palo ponemos un trapo blanco y empezamos a hacer señas. Y una madre dijo, sí, pero además nos ponemos los pañales de nuestros hijos, porque para los jóvenes no había pañales descartables, eran de gasa blanco, y más de una lo había guardado. Así que ese pañal que sirvió en su momento para cuidarlos cuando eran bebés, después se lo pusieron en la cabeza para pedir por la vida de ellos. Por eso es que usamos este pañuelo blanco, y las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pedimos por los 30.000, pero cada uno le ha puesto el nombre o los nombres de sus hijos, porque dejan así de ser NN. Y de ahí el pañuelo blanco. Cuando este grupo de chicas, sobre todo jóvenes, salieron a la calle por la ley del aborto, que se pusieron el pañuelo verde, decían algunos, bueno, el pañuelo blanco se tiñe de verde. Momentito, no, el pañuelo blanco es de las madres y es de los 30.000. El verde, estupendo también, pero es otro el motivo, ¿no? Y hay que saber llevar el pañuelo blanco, hay que saberlo llevar, ¿eh? Porque repito, son los 30.000. Así que esa es la historia del pañuelo, que nos los han copiado en el mundo. Yo he tenido oportunidad, he estado en Turquía, bueno, la cantidad de helados, y las madres usan pañuelo negro, pero me decían que nos habían imitado a nosotros de ponerse en la cabeza algo, ¿no? Y yo les comentaba eso, ¿no? Que es la única parte del mundo que mujeres salieron, y que hasta hoy estemos todavía como sea, pero ahí de pie, alentando, contando, haciendo memoria y apoyando todas las causas injustas donde se violan los derechos humanos. Yo les había comentado que yo a Alejandro, él, mejor dicho, no me contaba nada, me cuidaba, ¿no? Tantas veces decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero, y me abrazaba. Por eso yo he dicho que Alejandro a mí me parió. Él parió a Tati Almeida. Y yo, con la cantidad de honoris causas, en fin, y reconocimientos que me han hecho y me siguen haciendo, yo cada vez que recibo eso, por supuesto, lo comparto siempre con todas mis compañeras, las madres, y se lo dedico a él. Y yo les puedo asegurar que yo lo veo, Alejandro, muerto de risa, que me dice, miren la gorilita de mierda, ¿en qué se convirtió? Y yo estoy segura, sí, que está tan orgulloso de esa madre que, gracias a Dios, Dios mío, ¡bum!, salió de esa burbuja, ¿no? El costo, tremendo, ¿no? A mí me pasa que voy a tantos lados ahora, un teatro por ahí, empieza Tati, fotos, mis nietos dicen, Tati, vamos a pasar la gorra, dice, no. Pero yo digo, reconozco, sí, que soy conocida, pero ojalá nadie me conociera, porque querría decir que no soy una madre de Plaza de Mayo y que Alejandro está conmigo. Porque aunque siempre está presente, siempre, pero no está. No hay que olvidarse de los padres de Plaza de Mayo, ¿eh? Ojo, los padres, muchos,
acompañaban hay un video que tienen que buscarlos, chicos, se llaman Padres de Plaza de Mayo. Es una maravilla, porque cuentan ellos lo que sufrieron como hombres al perder a sus hijos. El doctor Mignone, fundador del CELS, el marido de Laura Conte, fundador del CELS. Esos padres acompañaban mucho a las madres, pero claro, en esa época sobre todo, el que trabajaba era el hombre. Entonces por ahí una foto que yo lo echaban y ¿de qué comían? ¿No? Pero además el hombre siempre es más impetuoso. Entonces, por ahí en una ronda, lo que sea, y un policía pasaba algo, se armaban unos líos. Entonces se invirtió el padre afuera y las madres. Pero también es porque sabemos, las madres, lo que llevan en la panza un hijo 9 meses para que te lo arranque como te lo arrancaron, ¿no? Así que por eso en realidad el grupo es mujeres, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse de los padres de Plaza de Mayo, ¿eh? Que ustedes busquen, chicos, es un video hermoso, porque también es lo de antes que decían, el hombre no llora, el hombre se lo fueron tragando y ¡puf! Se murieron muchos, ¿no? Y algunos por decisión propia. Por ejemplo, Conte, ¿no? El marido de Laura, ¿no? Y el otro también, 2 abogados, fundadores del CELS, no aguantaron, ¿viste? Fue tremendo, fue tremendo. Estamos justamente viviendo, disfrutando y celebrando 40 años de democracia. Esta democracia que costó sangre conseguirla, hay que cuidarla, hay que preservarla, pero también exigir, porque no puede ser que en democracia tengamos presas y presos políticos. Los logros han sido muchos. La Argentina somos pioneros en los juicios. Fuimos los primeros, pero los primeros en juzgar y en condenar. No lo hicieron ninguno de los países vecinos ni nada. Miren, España todavía siguen ahí con los crímenes de Franco y todavía no se ha hecho juicio. Así que en ese sentido hemos logrado muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y seguimos justamente en pie, de pie, exigiendo memoria, porque un pueblo que olvida corre peligro que vuelva a ocurrir. De ahí es nuestra tarea, la de los docentes, la de los jóvenes, con la militancia, ir permanentemente contando. Mirá con el avión que hemos logrado traerlo de los vuelos de la muerte. Eso fue Giancarlo Ceraudo, que es un chico, un fotógrafo italiano, romano. Él tiene parientes acá, así que había venido muchas veces a la Argentina, ¿no? Y en uno de los viajes, él empieza a preguntar si hubo vuelos de la muerte, ¿dónde están los pilotos y los aviones? Elemental, Watson, ¿no? La pregunta. Bueno, le presentan a Miriam Lewis, sobreviviente de la ESMA, y así empiezan a buscar, bueno, lograron encontrar el avión de donde tiraron vivas a nuestras 3 queridas madres, a las monjas francesas y al grupo que se conoce como los 12 de la Santa Cruz, y a tantos otros que habrán tirado vivos al mar, ¿no? El asunto que tenemos el avión acá va a estar en la ex ESMA y ahora se está viendo lugar porque hay que preservarlo, ¿te imaginas? Y va a haber todo un aparato cuando vayan los colegios, la gente que van a apretar y van a contar la historia del avión. Y ahora lo están pintando para dejarlo igual que era cuando tiraban a todos los nuestros. Nosotros nos acercamos al avión y dimos la vuelta y vimos, no es grande, es chico el avión, ¿no? Pero adentro están todos los asientos, y hay una tapa que se baja, por ahí lo subían medio dopados y por ahí, no, fue muy fuerte, pero lo logramos. Está el avión donde tiene que estar, ¿no? Acá, lo recuperamos, ¿no? Impresionante. Fue tremendo también eso, los 12 de la Santa Cruz. Eso fue Astiz, fue él.
el que se metió con las madres, que era rubiecilla, que tenía a su hermana desaparecida, que por eso la madre no iba a la plaza, y la que más lo cuidaba era Azucena, Dios mío. Y fue él el que los entregó, ahí en la famosa iglesia, ¿no? Y ahí están enterradas las cenizas, porque los cuerpos empezaron a aparecer. Toda esa historia es la que hemos vivido y la seguimos viviendo en estos 40 años de democracia. Pero ya digo, hay que cuidarla, pero también hay que exigir. Hay que exigir. Cuando las abuelas recuperan, ¡ay, mirá los otros días! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la historia! El muchacho, claro que ya tiene 40 y tantos años, te imaginas, con 2 hijos, ¿viste? Así que como decía el Tano Santucho, hemos recuperado 3 santuchos, claro, porque son varones los pibes, los sobrinos, ¿no? Eso también conmueve mucho, pero ya te digo, con alegría, ¿entendés? No, hay muchas cosas. Bueno, una fecha. Las poesías, qué lástima que no tengo el libro de Alejandro. Después de muchos años, yo las publiqué, porque me decían, tenés que publicar las poesías. Bueno, digo, no, son de Alejandro. Bueno, después de muchos años que las madres hemos comprendido que nuestros hijos ya pertenecen a la historia y que hay que compartirlo, que mejor a través, en mi caso, de las poesías. Y Pascual Spinelli, que es el editor del libro y un militante de la misma edad de Alejandro. Bueno, porque más, bueno, y así fue. Lo presentamos en la Casa de Madres un 17 de junio y después en Chile, en España, porque, y me siguen pidiendo, es impresionante, acá me invitan. Bueno, nadie puede creer que tenía 20 años cuando escribía eso Alejandro. Por ejemplo, sobre la masacre de Trelew, él tenía 17 años y la poesía, cuando se inauguró el museo en el Aeropuerto Viejo, en Trelew, que estaba Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos, ya Luis me había dicho, Tati, antes de cortar la cinta y entrar, quiero que leas la poesía de Alejandro. Así que ahí leerla, y adentro está la foto de Alejandro y la poesía, viste, bien grande. Si la puerta me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los 3 seguimos en él. Si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta. Si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad, y tus abrazos entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir, quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta manera tan amarga, pero ¿qué dice? Pero, me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento para decir te quiero.